Hola de nuevo chicos y bienvenidos a este último vídeo en el que hablaremos de la transformación y la transducción. En concreto, vamos a iniciar hablando de ese proceso de transformación en el cual la bacteria captaba ADN del medio. Este proceso lo vimos cuando estudiamos los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy, ¿de acuerdo? Para ver que el ADN era esa bacteria de transmisión de material genético, ¿vale? De información genética. Estudiamos un poquito este proceso de transformación, pero de todas formas ahora lo repasamos, en el cual nosotros vamos a partir de una bacteria donadora, ¿vale? Con su material genético, que debido a la lisis de esa bacteria, nosotros vamos a ver que esa bacteria va a liberar fragmentos de ADN al medio. Vamos a tener otra bacteria que va a ser nuestra bacteria receptora, que gracias a receptores específicos de la membrana es capaz de captar ese material genético e introducirlo dentro de ella. ¿De acuerdo? A esa bacteria que es capaz de captar ese material genético se le llama bacteria de tipo competente. Y lo que va a hacer es introducir ese material genético dentro del suyo propio, de forma que en el momento en el que suceda la replicación, esa bacteria pasará a su célula hija copia del fragmento que captó en un inicio. Nosotros, este tipo de proceso, como ya hemos visto, lo vimos cuando vimos los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy, en el cual las cepas que no eran virulentas eran capaces de ser virulentas simplemente habiendo sido expuestas a cepas de bacterias muertas que sí lo eran, ¿sí? Nosotros vamos a ver que este proceso de transformación va a ser dependiente del pH y de la temperatura. ¿Por qué? Porque depende de proteínas receptoras de membrana. De manera que si yo cambio pH o temperatura, puede cambiar la recepción de ese ADN. Nosotros hemos aprovechado estos mecanismos de transformación para introducir ADN directamente en los cromosomas bacterianos. Bacterias que sabemos que son competentes y que queremos que nos expresen una determinada proteína, lo que hacemos es incluir el fragmento de ADN con el gen que codifica para esa proteína en el medio, exponer a la bacteria a la temperatura y pH óptimas para que capte ese ADN y de esa manera la bacteria competente lo coge. Así, lo que hacemos es replicar mucho ese fragmento de ADN de manera que podemos, por ejemplo, amplificar nuestro material genético que queremos estudiar, ¿vale? Para luego secuenciarlo, por ejemplo. Por último, el proceso de transducción, ¿vale? Que sería este último mecanismo de transmisión de material genético, mecanismo de tipo parasexual. Vamos a ver qué consiste en la captación de ADN a través de virus. Recordamos que en bacterias los virus reciben el nombre de fagos, ¿vale? Vamos a ver que nosotros vamos a tener una primera bacteria con su material genético en color verde que va a ser infectada por un fago cuyo material genético va a ser de color rojo. En su ciclo de vida, como estudiaremos la semana que viene, el fago lo que hace es introducir el material genético dentro de la bacteria de manera que la bacteria se lo replica y produce numerosos fagos nuevos. Pero en este proceso en el cual la bacteria muere, puede ser que dentro de los nuevos fagos, de esos nuevos virus, yo no tenga solo material genético del virus, sino que tenga también parte de este material genético de la bacteria, que debido a cortes dentro del ADN se haya liberado. Ahora este virus
va a pasar a infectar una célula bacteriana nueva, ¿sí? Esa célula bacteriana nueva, vamos a ver que tras sufrir la infección por parte del virus, el virus va a incluir su material genético que contenía tanto parte del material genético del virus como parte del material genético de la anterior bacteria. De forma que esta bacteria de aquí tiene dos fragmentos de ADN nuevo que no eran propios. A esto es lo que se conoce como transducción de ese material genético, ¿de acuerdo? Este material genético de aquí, que es el que provenía de la bacteria 1 y que me ha ido a parar a la bacteria 2, es lo que se conoce como transducto, ¿de acuerdo? O material genético que ha sido transducido. Ese fragmento va a ser incorporado y cuando la bacteria se replique y dé lugar a dos células hijas completamente iguales, esas células hijas contendrán material genético del virus y material genético de la bacteria 1, ¿sí? De forma que hemos vuelto a captar ADN de una bacteria que no era el que teníamos, ¿de acuerdo? En estos tres mecanismos lo que hemos hecho es coger ADN de otra bacteria e introducirlo dentro del nuestro, ya bien sea a través de un plásmido, a través de la captación directamente del medio o a través de la infección por parte de un virus, ¿sí? De esa forma, las bacterias lo que hacen es aumentar mucho la variabilidad genética. Y por tanto aumenta mucho la mutabilidad o cambio evolutivo, haciendo que tengamos una gran diversidad de este tipo de organismos en el mundo que conocemos y que estos estén adaptados a distintos ambientes gracias a que su material genético está en continua evolución y en continuo cambio, ¿sí? Espero que hayan quedado claros estos distintos mecanismos de captación de ADN que no es propio de la bacteria y en los siguientes vídeos de la próxima semana empezaremos a estudiar cómo funcionan estas formas celulares que conocemos como virus y su interés clínico.